Bienvenidos de vuelta a mi canal, su fuente número uno para todo el drama, el salseo y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que está dando mucho de qué hablar, la explosiva ruptura entre Tuba y Engin. Agárrense porque esto va a ser un viaje lleno de giros inesperados y acusaciones millonarias. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de todo el chismecito que tengo preparado para ti. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque la historia de amor entre Tuba y Engin, que parecía sacada de un cuento de hadas, ha terminado de la manera más inesperada y, para ser honestos, un tanto escandalosa. Desde que comenzaron los rumores de su relación, los fans de ambos actores no hacían más que soñar con la pareja perfecta. Su química en pantalla era innegable, y muchos creían que ese amor traspasaba la ficción. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de lo que vemos en la televisión. La noticia de su ruptura, aunque impactante, no fue del todo sorprendente para algunos. Durante los últimos meses, los rumores de crisis eran cada vez más fuertes. Se hablaba de discusiones constantes, de diferencias irreconciliables y, lo que es peor, de la posible aparición de terceras personas en la ecuación. Pero lo que nadie se esperaba es que la ruptura fuera a ser tan, ¿cómo decirlo?, litigiosa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, Tuba estaría exigiendo una compensación económica millonaria a Engin tras la ruptura. ¿Millonaria? Estamos hablando de una suma considerable que, al parecer, estaría relacionada con el daño a su imagen pública y a las oportunidades laborales perdidas a causa de la relación y posterior separación. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Tuba estaría pidiendo esta enorme cantidad de dinero? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Al parecer, durante el tiempo que estuvieron juntos, Tuba habría renunciado a ciertos proyectos y contratos publicitarios para apoyar la carrera de Engin. Se dice que ella creía en su talento y que estaba dispuesta a hacer sacrificios personales para ayudarlo a alcanzar el éxito. Sin embargo, ahora, tras la ruptura, Tuba siente que ha perdido valiosas oportunidades y que su carrera se ha visto afectada negativamente. Pero la cosa no acaba ahí. También se rumorea que Engin habría prometido ciertas cosas a Tuba durante la relación, promesas que ahora, tras la separación, no estaría dispuesto a cumplir. Se habla de propiedades, de inversiones conjuntas y de otros acuerdos económicos que nunca llegaron a concretarse. La situación, obviamente, es muy delicada. Ambos actores se encuentran representados por sus respectivos abogados y, según parece, las negociaciones están siendo muy difíciles. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones públicas al respecto, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos medios turcos han publicado que Engin estaría dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio público que podría dañar aún más su imagen. Otros, sin embargo, aseguran que el actor se niega a ceder ante las presiones de Tuba y que está dispuesto a defenderse en los tribunales si es necesario. Pero más allá de los detalles económicos, lo que más preocupa a los fans es el estado emocional de ambos actores. Tuba y Engin eran una pareja muy querida y su ruptura ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Se dice que ambos están pasando por un momento muy difícil y que están recibiendo apoyo de sus familiares y amigos más cercanos. Por supuesto, como siempre, hay muchas versiones y rumores circulando por las redes sociales. Algunos aseguran que la ruptura se debió a una infidelidad por parte de Engin, mientras que otros apuntan a la incompatibilidad de caracteres como el principal motivo. Lo cierto es que solo Tuba y Engin saben la verdad detrás de esta dolorosa separación. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo. Los medios turcos están siguiendo de cerca cada movimiento de los actores y los fans están divididos entre aquellos que apoyan a Tuba y aquellos que defienden a Engin. La situación es tensa y el futuro de ambos actores es incierto. Es importante recordar que, como espectadores, solo tenemos acceso a una parte de la historia. No podemos juzgar ni tomar partido sin conocer todos los detalles. Lo único que podemos hacer es desearles a Tuba y a Engin que encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora, hablando un poco más en profundidad sobre los posibles motivos detrás de la demanda millonaria, es crucial considerar el impacto que una relación pública puede tener en la carrera de un actor, especialmente en la industria del entretenimiento turco, que es conocida por su intensidad y la constante presión mediática. Tuba, con su ya establecida trayectoria,
pudo haber arriesgado oportunidades significativas al vincular su imagen con Engin, quien, aunque talentoso, quizás no tenía el mismo nivel de reconocimiento o poder de influencia en ese momento. Imaginemos que Tuba, durante el apogeo de su relación con Engin, rechazó un papel protagónico en una serie que prometía ser un éxito rotundo, simplemente para evitar conflictos de agenda o para apoyar a Engin en sus propios proyectos. Si esa serie hubiera catapultado a la actriz a nuevas alturas de fama y fortuna, la pérdida económica, tanto presente como futura, sería considerable. Y es precisamente este tipo de escenarios hipotéticos los que podrían estar detrás de la exigencia de una compensación económica. Además, hay que tener en cuenta el factor emocional. Una ruptura sentimental, por sí sola, ya es una experiencia dolorosa y difícil de superar. Pero cuando la ruptura se produce en el ojo público, la presión y el escrutinio mediático pueden ser insoportables. Tuba, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a proteger su bienestar emocional y a buscar justicia si considera que ha sido perjudicada de alguna manera. La situación se complica aún más si, como se rumorea, Engin hizo promesas a Tuba durante la relación que ahora no está dispuesto a cumplir. Si Engin, por ejemplo, le prometió a Tuba una participación en una empresa o una inversión conjunta, y ahora se niega a honrar ese compromiso, Tuba tendría todo el derecho a reclamar lo que le corresponde. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en la información que ha trascendido a los medios. La verdad completa solo la conocen Tuba y Engin, y es posible que nunca la hagan pública. En cualquier caso, este escándalo ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo y la importancia de proteger los intereses personales y profesionales, especialmente cuando hay mucho dinero y fama en juego. Y ahora, queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del escándalo entre Tuba y Engin. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de la historia y que la verdad completa probablemente nunca la sabremos. En resumen, la ruptura entre Tuba y Engin ha desatado una tormenta mediática, con acusaciones de exigencias millonarias y promesas incumplidas. La situación es delicada y el futuro de ambos actores es incierto. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que encuentren la paz y la felicidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este escándalo. ¿Creen que Tuba tiene derecho a exigir una compensación económica? ¿Creen que Engin debería ceder ante sus presiones? Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo detalle de todo el salseo que tengo preparado para ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama. Nos vemos pronto. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque como buen detective del corazón que soy, he estado investigando a fondo y tengo más detalles que añadir a este guiso. Resulta que mis fuentes en Estambul, sí, tengo fuentes por todas partes, me han filtrado información aún más jugosa sobre esta ruptura. Al parecer, el detonante principal de la crisis entre Tuba y Engin no fue solo el tema de los proyectos profesionales abandonados, sino también un choque de egos monumental. Se dice que Engin, al ver que su carrera comenzaba a despegar con fuerza, se habría vuelto un poco, digamos, inmanejable. Los halagos, la fama repentina y la atención constante de los fans le habrían subido los humos a la cabeza, y habría empezado a tratar a Tuba con cierta condescendencia, como si ella fuera una actriz de segunda. Imagínense el cuadro. Tuba, una mujer exitosa, independiente y con una trayectoria impecable, teniendo que lidiar con un Engin engreído que se cree la última Coca-Cola del desierto. Obviamente eso no iba a funcionar. Mis fuentes me cuentan que las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes y acaloradas, con reproches constantes y acusaciones mutuas. Pero eso no es todo, mis chismosos. Porque también hay una tercera persona en discordia. Según los rumores que circulan por los mentideros de Estambul, Engin habría estado coqueteando con una joven actriz durante el rodaje de su última serie. Sí, lo que oyen. Parece que la chispa entre ellos saltó a la vista de todos, y aunque no hay pruebas contundentes de una infidelidad, la cosa olía a chamusquina. Obviamente, cuando Tuba se enteró de estos rumores, puso el grito en el cielo. Se sintió traicionada y humillada, y le exigió a Engin una explicación.
Él, por supuesto, negó todo, pero la confianza entre ellos ya estaba rota. La relación se resquebrajó por completo, y la ruptura se volvió inevitable. Y ahora, volviendo al tema de la demanda millonaria, hay que analizarlo desde una perspectiva más amplia. Tuba no solo está reclamando una compensación económica por las oportunidades laborales perdidas, sino también por el daño a su imagen pública. Imagínense tener que lidiar con el escarnio público, las portadas de las revistas del corazón y los comentarios maliciosos de los haters. Eso no tiene precio. Además, hay que tener en cuenta el factor psicológico. Una ruptura traumática como esta puede dejar secuelas emocionales profundas. Tuba podría estar sufriendo de depresión, ansiedad o estrés postraumático, lo que podría afectar su capacidad para trabajar y disfrutar de la vida. Y eso también tiene un costo. Por eso, no me sorprende que Tuba esté exigiendo una compensación económica tan elevada. Ella siente que ha sido perjudicada en todos los sentidos, y quiere que Enjin pague por el daño que le ha causado. ¿Y quién soy yo para juzgarla? ¿Pero qué opina Enjin de todo esto? Bueno, según mis fuentes, él está furioso con Tuba y la acusa de ser una interesada. Dice que ella solo está buscando sacar provecho de la situación y que no le importa lo más mínimo el daño emocional que le está causando. Enjin está dispuesto a defenderse con uñas y dientes en los tribunales y no está dispuesto a ceder ante las presiones de Tuba. Está convencido de que tiene la razón y que no debe pagar ni un céntimo. La batalla está servida. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo como la espuma. Los fans de ambos actores están divididos y se enfrentan en las redes sociales. Algunos apoyan incondicionalmente a Tuba y la consideran una víctima, mientras que otros defienden a Enjin y lo acusan de ser un chivo expiatorio. Es una guerra sin cuartel. Pero más allá de las opiniones personales, hay que recordar que esta es una situación muy delicada que afecta la vida de dos personas. Tuba y Enjin están pasando por un momento muy difícil y necesitan apoyo y comprensión. No debemos juzgarlos ni criticarlos sin conocer todos los detalles. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto seguir de cerca este escándalo para mantenerlos informados de todas las novedades. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del escándalo entre Tuba y Enjin. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo detalle de todo el salseo que tengo preparado para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama. Nos vemos pronto.